denso y un día difícil, sobre todo para los madridistas, pero esa es otra cuestión. Yo soy del Betis y todo el mundo sabe que ser del Betis es una filosofía de vida, no es un equipo de fútbol. Por lo tanto, ahí estamos. Sabéis que Julio Llamazares escribió en una ocasión que los cerros de Úbeda son mundialmente conocidos porque representan una de las ilusiones que todo hombre alimenta desde la antigüedad, la de perderse temporalmente o para siempre en un lugar tan recóndito que nadie pueda encontrarle. Esa es la ventaja de hacer cosas en Úbeda, que uno disfruta del simposio, pero también puede disfrutar de la ciudad. Así que igual os interesa disfrutar más de la ciudad que del simposio, pero como estamos al principio, vamos a ver qué somos capaces de decir. Yo estoy realmente abrumado, no solo porque aquí van a empezar a decir que estoy aquí porque soy hermano del director de la cátedra, y supongo que es por eso, pero estoy abrumado porque sin ser filósofo estoy lleno de gente que estudia filosofía y ama este tema. Y me he acordado, mientras estaba sentado al lado de José Luis Fernández, que el director de la cátedra de ética de Comillas, y yo soy miembro de la cátedra, desde que me retiré de la vida activa en la empresa, soy miembro de la cátedra. Y me acordé de una anécdota muy simpática que ocurrió en una universidad española cuyo nombre no diré. Y es que se celebraba un congreso de esta naturaleza al que asistían 2 premios Nobel, 3 premios Príncipe de Asturias, catedráticos eminentes, autoridades en la materia de que se trataba, y presidía un obispo ese seminario. Entonces el obispo, ante la presencia de tanta gente importante y sabia, lo único que se le ocurrió decir en la inauguración es: estoy abrumado, yo también lo estoy, ante la cantidad de personas sabias que hay en este momento, y lo digo desde la humildad, porque a mí, a humilde, no hay quien me gane, dijo el obispo. Bueno, yo desde la humildad de no ser un experto en ética, pero creo que soy experto en el mundo de la empresa y en lo que siempre hemos predicado. Sí, os lo dije, necesitáis 2 micrófonos. Vamos a hacer luego una... O me pongo más para acá y así se me oye mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Se me oye mejor? Bueno. ¿Sabéis lo que tiene importante esta jornada? Fundamentalmente el final, y es el diálogo. Ya sabéis lo que escribió Antonio Machado. Para dialogar, preguntar primero, después escuchar. De eso se trata. Si somos capaces de atender al ruego de Adela Cortina, yo creo que seremos capaces de hacer un manifiesto de Úbeda sobre el mundo de la ética hoy en el siglo XXI. Y desde esa perspectiva, partamos de este frontispicio que os colocaba ahí en la pantalla. En tiempos de mentira universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Bueno, la mayoría soy alumnos. No olvidéis que hay que decir la verdad, aunque parezca revolucionaria, porque la verdad al final nos llevará donde nosotros queramos, ¿no? Y en ese sentido, fijaos qué hermoso chiste de Daniel Paz. Es un señor que está en un semáforo limpiando los parabrisas de los coches. Le limpio, no, gracias, le filosofo. Bueno, Platón decía que hay 2 mundos, el de la apariencia y el mundo real. Con el parabrisas sucio usted no puede ver el mundo real. Dice, está bien, límpialo. Y lo limpia. Y lo limpia. A mí me gusta poner en las charlas alguna vez esta interrogante mayúscula, fundamentalmente porque, a pesar de que creamos que sabemos todo, hay que seguir las enseñanzas de los sabios. Octavio Paz, el premio Nobel mexicano, escribió en una ocasión que, a pesar de que haya muchas respuestas equivocadas, es muy importante seguir haciendo preguntas. Y tendremos que seguir haciendo preguntas, sobre todo los que sois más jóvenes,
a partir de algo que los de mi generación, los baby boomers, tenemos que decir, y es pediros perdón por haber sido incapaces de dejaros un mundo mejor que el que nosotros recibimos. Seguramente no hemos sido capaces de organizaros la vida para que tengáis un futuro mejor y os va a costar trabajar un poquito más, ¿no? Desde esa perspectiva, dejadme que yo os cuente en este momento el contexto, fundamentalmente, cómo están las cosas en el mundo, ¿no? En primer lugar, supongo que muchos habréis leído a Zygmunt Bauman, el polaco residente en Leeds, en Inglaterra, que fue premio Príncipe de Asturias hace algún tiempo y que fue el hombre que diseñó de una u otra forma ese principio de la sociedad líquida a partir de una sociedad sólida que queríamos tener a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El mundo ha cambiado sustancialmente hasta el punto de que en este momento yo creo que la época de la irreverencia y del olvido se impone sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y no solo la época de la irreverencia y del olvido, sino la época de la sociedad líquida que se ha vuelto en este momento volátil y además está extraordinariamente polarizada. Y además de eso, el capitalismo se ha vuelto impaciente porque yo creo que no sabemos todavía qué va a pasar con el capitalismo democrático, con lo que ahora se llama iliberal, la sociedad iliberal, ¿no? Ese híbrido en donde, manteniendo las formas democráticas, la gente como Trump, que es un señor al que se le mencionará hoy mucho, supongo, es capaz de crear una especie de dictadura blanda de las sociedades. O hay dirigentes, muchos dirigentes que son indecentes, y no solo dirigentes políticos. Hay un mundo en transformación, en aceleración social, imprevisible. Yo creo que en este momento estamos confundiendo progreso con velocidad, y cuando uno confunde progreso con velocidad, al final busca atajos, y los atajos siempre son peligrosos, porque yendo por un atajo te puedes despeñar inmediatamente, ¿no? Y además de eso, hay ceguera periférica y hay incertidumbre, luego veremos más adelante qué significa eso, y hay algo que a todos nos transforma, que es las pandemias, las guerras y el señor Trump, que cada mañana se levanta diciendo una cosa nueva, peor cada día lo que dice. A partir de ahí, yo creo que es necesario repetir esto que estáis viendo en una viñeta hermosa del Roto. Tengo tanto miedo a que pase algo como a que a todo siga igual. Eso creo que no hay mejor definición ni visión gráfica de la incertidumbre. Eso es la incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar, ni sé cuándo va a pasar, ni sé cómo va a pasar, ni siquiera sé cómo voy a salir de esa incertidumbre. Salvo una propuesta que yo hago. Los métodos para salir de eso son, en otra viñeta del Roto, para salir de la crisis, lo primero, hacerse rico, lo segundo, hacerse más rico, y lo tercero, salir corriendo. Estáis a tiempo de salir corriendo, pero creo que ese no sería la solución definitiva a lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿no? En esta época de la vileza, ayer recogí una cita que tenía guardada de Antonio Muñoz Molina, nuestro paisano, que dice que estamos en la era de la vileza, aquella en la que habrán desaparecido todos los límites a la manipulación y a la mentira, y en los que la naturaleza debe difundir con la desenvoltura de una sonrisa publicitaria y con la eficiencia multiplicadora del mundo de la prensa y el de las redes sociales. A partir de ahí, yo creo que tendremos que hacer una primera reflexión sobre lo que estamos hablando, ¿no? Si esto funciona, que no funciona. Si estáis de acuerdo con eso,
estaríais de acuerdo con Heráclito, ¿no? Con Heródoto, perdón. Y lo importante no es si los sufrimientos enseñan o no enseñan, lo importante es si hemos aprendido algo de esos sufrimientos, si aprendimos algo de todo lo que está ocurriendo en el mundo diariamente. A mi juicio hay una serie de conceptos que yo querría exponeros aquí para ver si en el diálogo podemos sacar alguna conclusión. Creo que con la pandemia fundamentalmente aprendimos que necesitábamos ser humildes, como el obispo. Hemos pecado, yo creo, de prudencia, y digo bien de prudencia, no de imprudencia. La prudencia es la posibilidad de adelantarse, y creo que no nos hemos adelantado nunca, fundamentalmente porque no tenemos dirigentes que nos permitan ver lo que puede ocurrir en el futuro y prepararnos para las consecuencias, ¿no? Hemos descubierto que la salud, como la propia educación, es un bien común global. Hay pocos bienes comunes globales, pero salud y educación son seguramente los dos más importantes. Hay una ausencia absoluta de liderazgo y de comunicación. Hoy se impone, volvemos al señor Trump, el matonismo, y parece que mucha gente acepta que el matonismo es una forma de conducir los países, las empresas, las naciones. Hay una inexistencia absoluta de gobernanza global. Es decir, las grandes instituciones globales no funcionan, o funcionan mal, o funcionan tarde y a destiempo, ¿no? Y no me meto con la Unión Europea, ¿no? Hay, naturalmente, guerra, no sé si se ve desde allá, pero pone guerra ahí abajo, y seguirá habiendo guerra. Hay una ruptura absoluta del orden global, hay un fin de la hiperglobalización, hay tecnologías de cuarta, quinta generación y la inteligencia artificial, que supongo que también seremos capaces de debatir hoy. Hay un aumento escandaloso de la desigualdad. Angus Deaton, el Premio Nobel de Economía en 2015, escribió que la desigualdad destruye la democracia y destruye también la sociedad entera, ¿no? Y hay una crisis del capitalismo democrático, como os decía antes, en el que aparece lo liberal como ese híbrido en el que, celebrando elecciones, se erosionan las libertades individuales, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Y eso está ocurriendo en muchos países, ocurrió en Hungría, creo que está ocurriendo ya en Estados Unidos, y hay muchos más que no son demócratas, pero son dictaduras que lo hacen, ¿no? Por ello es tan importante hoy hablaros también en ese contexto de que tenemos la necesidad de reformar o de transformar. Yo creo que reformando no hacemos nada, porque las grandes instituciones del mundo, desde Naciones Unidas al Fondo Monetario Internacional, a lo que queráis, se crearon en los años 50 aproximadamente, ¿no? Y entonces necesitamos ser capaces de transformar esas instituciones y darle con sentido ético una nueva orientación a lo que la gente hoy está demandando en el mundo. A partir de algo que a mí me parece importante. Yo no estoy en contra del mundo de la empresa. Yo fui director general de Mafre y no me voy a meter nunca con una empresa, con ninguna empresa, porque me parece que es la invención en el último siglo y medio más importante que se ha hecho en la historia del mundo, ¿no? La empresa ha sido capaz, si es capaz, de dar puestos de trabajo, de dar dividendos, de ser innovadora, de ser eficiente, y probablemente en muchos otros casos la gente que ha querido aprovecharse con sentido estrictamente personal de los beneficios de la empresa, a partir de ahí podemos hablar de lo que queráis, ¿no? El rol y la función de la empresa, o que vivimos una nueva época, la del capitalismo de la vigilancia. Fijaos, esto es una portada de The Economist, los nuevos titanes del mundo de la empresa son todas las empresas tecnológicas. La empresa con mayor capitalización bursátil en el mundo, entre las 10 primeras hay 7 empresas tecnológicas. Las 5 primeras son 5 empresas tecnológicas. Eso es lo que está mandando hoy en el mundo, ¿no? Y para eso, si queréis ver esto, mirad,
Esto es un cuadrito, luego el que tenga interés en la presentación que se la pida a la organización, ahí está el G20 de las empresas del mundo con su capitalización y la lista y de dónde pertenecen esas empresas, ¿no? Pero estáis viendo que hay muchas empresas, a partir del número 5, el número 6 de las empresas, que tienen más PIB que cualquier país de los grandes países del mundo, a partir de Estados Unidos, que tiene más de 20 millones de euros de PIB, de billones, 22 billones de dólares de PIB, o China, o Japón, pues eso cambia habitualmente cada año, pero las empresas hoy son absolutamente mucho más importantes que muchos países del mundo y naturalmente tienen más poder que muchos países del mundo, ¿no? Los nuevos titanes. Hasta el punto que seguramente diréis, mira este Almagro lo que viene a decir aquí hoy, y es que quien tiene el poder tiene la responsabilidad, que me parece a mí que lo dijo Spider-Man en la película, ¿no? El guionista de Spider-Man puso en la película quien tiene el poder tiene la responsabilidad, pero esta es una frase que pronunció probablemente Mahatma Gandhi y en el discurso de investidura Roosevelt, el presidente norteamericano en 1933, y es cierto, quien tiene el poder tiene la responsabilidad. De eso decía Faulkner, de la responsabilidad, no solo el derecho, sino el deber del hombre de ser responsable, la necesidad del hombre de ser responsable si desea permanecer libre, no solo responsable ante otro hombre y de otro hombre, sino ante sí mismo. El deber del hombre, el individuo, cada individuo, todos los individuos, de ser responsables de las consecuencias de su acto, pagar sus propias cuentas, no deberle nada a otro hombre. Eso lo pronunció Faulkner después de que le dieran el Premio Nobel de Literatura en mayo del año 52 en el Delta Council en Cleveland, en Estados Unidos. Y a mí me importa mucho que nos quedemos con esta frase hablando de responsabilidad y de ética, porque el poder hoy, lo ha dicho otra vez Bauman, no lo controlan los políticos y la política carece de poder para cambiar nada. Antes que Bauman, una cosa parecida la había dicho un filósofo neoyorquino que se llamaba Richard Rorty y que cito su impresión. Lo que tenemos ahora, decía Rorty, es una clase superior global que toma todas las grandes decisiones económicas y lo hace con total independencia de los parlamentos y con mayor motivo de los votantes de cualquier país. Al final, el poder económico se ha transformado en poder político y hoy estamos dominados por milmillonarios que deciden qué es lo que se tiene que hacer en el momento en función de sus propios intereses. Antes se aprovechan incluso las guerras y los conflictos mundiales para que personajes afines a los que mandan se hagan ricos inmediatamente. Por ejemplo, la familia Trump dicen que en el último año de presidencia de don Donald como presidente de los Estados Unidos ya ha ingresado 3.000 millones más de dólares de los que tenían anteriormente, merced a los negocios que hacen en los diferentes sitios. Y mientras tanto ocurre todo esto, seguimos inmersos en este mundo con los temas de la corrupción, del subdesempleo, del desempleo o de la desigualdad. Insisto, la desigualdad corrompe la democracia, no lo olvidemos, ¿no? Y ahí tenemos algo que a mí me importa mucho porque vengo utilizando esta transparencia desde hace muchos años para hablar de la desigualdad, ¿no? Ahí tenéis al rico subido en una columna y el resto. Los muy ricos, yo creo que se han dividido las clases, ya no hay ricos, ya hay ultra ricos que ni siquiera quieren mezclarse con los ricos. Entonces los ultra ricos están en lo alto de la columna y el resto ni siquiera con medios mecánicos, con la ayuda de medios mecánicos, aquí simbolizados en esa escalera, podrán alcanzar
a los ricos. Lo del bienestar de la ciudadanía, lo del bien común de la ciudadanía, que lo recogen todas las grandes constituciones del mundo, parece que se ha olvidado. Es decir, aquí lo que importa es tener dinero, cuanto más dinero mejor, y aquí están los que tienen realmente el dinero, ¿no? Digo yo. Ahí está, ahí los tenéis, ¿eh? Están más o menos todos, ¿no? Ya sabéis que nuestro más rico del mundo es el propietario de Zara, ¿no? Pero bueno, nada que ver con esto, ¿no? Seguramente el señor Elon Musk en el mes de junio alcance el $500 billón de fortuna personal, que se dice pronto, ¿no? Y ahí lo tenéis, al lado y dominando al poder político, ¿no? Ese niño que aparece ahí, creo que el hijo menor de Elon Musk, que tiene un nombre impronunciable, porque su padre original, hasta para esas cosas, y me parece, según cuenta la leyenda, que en esa fotografía, en ese acto, el niño se atrevió a decirle al presidente Trump: ¿por qué no te callas? ¿No? Porque no paraba de hablar, ¿no? Y un niño con 3 años es capaz de decir ¿por qué no te callas? Pero yo creo que es mucho más importante hacer crecer a ese niño para que en el futuro sea capaz, como en el cuento del Rey Desnudo de Hans Andersen, que diga: ¿de qué hablas? ¿De qué estás hablando? Si vas desnudo, si no estás vestido de ninguna forma, ¿no? Creo que la responsabilidad que a nosotros nos toca en el futuro es ser capaz de crear desde la educación, que es lo menos material que existe, pero seguramente lo que más nos va a dar en el futuro satisfacciones, que la gente se comporte de otra manera. Ahí tenéis, luego lo veréis el que quiera, el índice de la corrupción en el mundo en el año 24. España aprueba, pero aprueba por los pelos, y además porque estamos prácticamente en caída libre desde hace 6 o 7 años. Y aquí, Transparencia Internacional es una fundación que tiene sede en Suiza y que cada año realiza y presenta en el mes de noviembre estos índices, y el mundo está mal. Cada vez vamos perdiendo más credibilidad entre la ciudadanía. La gente ya no cree en que haya o no haya nada, sino en que todo el mundo es corrupto por un lado y por otro, ¿no? Así que veamos dónde estamos, si os parece. Desde mi perspectiva estamos viviendo y padeciendo un cambio de época, no una época de cambio, en donde destacan algunos elementos interesantes también para el diálogo, ¿no? El primero de ellos es la multilateralidad. Lo global se transforma en global, y las alianzas público-privadas se hacen necesarias a pesar de la desglobalización. A pesar de la desglobalización. Los 3 elementos más importantes de los males de nuestra política: el populismo, no le hacen referencia a ningún partido, como comprenderéis, ¿no? Pero el populismo, la polarización y la posverdad, es decir, la mentira, aunque la posverdad seguramente es mucho más grave que la propia mentira, porque se sobrepone a la propia mentira y uno se inventa las realidades y se inventa lo que quiere decir a partir de un relato, que es lo que hoy todos los partidos políticos pretenden. Estamos en un liderazgo solitario todavía versus los liderazgos solidarios y compartidos, que es lo que nos demanda la ciudadanía, ¿no? Y para eso, nada mejor que veáis esta viñeta del gran Quino. Veis a la izquierda un señor que se está haciendo una foto de su ombligo, está en calzoncillo, y después, con la foto de su ombligo debidamente enmarcada, se la presenta a un pintor. El pintor pone cara rara, pero como está tieso, pues naturalmente acepta el encargo, y al final el resultado de ese encargo es el que estáis viendo ahí. El ombligo del presidente del Consejo de Administración está en la cabecera de la mesa del propio Consejo de Administración, ¿no? Observar la cara del presidente, propietario del ombligo, y la cara del resto de los consejeros, ¿no?
el liderazgo solitario frente a los liderazgos compartidos y solidarios, ¿no? No os digo nada de la multiculturalidad, que es alguna de las cosas que los dirigentes, fundamentalmente trans y compañeros mártires, están tratando de quitar. La pluralidad, y la pluralidad mejor que en un centro universitario no se entiende, es decir, se entienden en el centro universitario la pluralidad y la diversidad, y a partir de ahí se entiende también algo que en algún momento nos contó Kant. Y Kant nos habló de que pensarse a la vez como ciudadano de una nación y como miembro de la sociedad de ciudadanos del mundo es lo que deberíamos hacer, algo que dijo Kant, pero que también dijo un señor que se llamaba Carlyle, que era escocés y que era filósofo, ¿no? Carlyle hablaba de la minúscula partícula de la humanidad que tenemos cada uno de nosotros, seamos y vivamos donde estemos cada cual. Y ahora, en algún momento apareció una especie de yo qué sé, alegría compartida, que era cuando los objetivos del desarrollo sostenible se aprobaban por Naciones Unidas en el año 2015, ¿no? Básicamente eran terminar con pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y poner soluciones al cambio climático. Y como bien sabéis, los objetivos del desarrollo sostenible eran 17, seguramente el más importante era el 17, lo de trazar alianzas unos con otros para conseguirlo, pero al final aquí se dio el cambio fundamentalmente por una razón. Porque la culpa la tenemos los ciudadanos que dejamos que los objetivos del desarrollo sostenible se desarrollaran fundamentalmente por los políticos, que vieron la oportunidad de crear una especie de trampantojo simbolizado en un pin multicolor que todo el mundo llevaba en su solapa, pero que han sido capaces, como todo el mundo esperaba, de que no se consiga nada. Es decir, ninguno de los objetivos del desarrollo sostenible en 2030, que era la fecha límite, se podrá conseguir. Y se podrá conseguir fundamentalmente porque no hemos sabido o no han querido que esa otra posibilidad, ¿no? Y al final los ODS se transformaron exclusivamente se transformaron en, ay madre mía de vida, en commodity, es decir, en cosas que se compran y se venden en función de las necesidades del cliente. Todo se transformó en una especie de epifanía cuando se lanzaron los ODS, que todo el mundo quería acceder a ellos, y en todas partes se habló de sostenibilidad y de sostenibilidad. Yo creo que seguimos pensando en que el mundo, a pesar de todo, tiene algunos retos muy importantes, como son, uno, la corrupción y la transparencia, luchar contra la corrupción, luchar contra la falta de transparencia, que no es una obligación, es una convicción, es decir, ser transparente es una necesidad vital en el mundo actual. La gente así lo predica, ¿no? El segundo punto sería la desigualdad. Y la desigualdad tiene que ver no solo con lo que antes os contaba, sino, por ejemplo, con esta frase de rebelión en la granja, en la que todos habéis leído, y que en algún momento sabéis que cuando en la granja se produce la rebelión de los animales, ellos crean 7 principios de actuación. Cuando después de revoluciones contra revoluciones, dictaduras, vuelven otra vez los cerdos, en el sentido literal del término, a gobernar la propia granja, los 7 principios de actuación se convierten en uno solo. No todos los animales son iguales, que era el principio 1 del ideario, sino todos los principios son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Esta desigualdad se ha instalado entre nosotros como la propia corrupción y pareciera que no queremos luchar contra ella, la aceptamos como un mal mayor o menor en función de las circunstancias, y al aceptarlo como como un mal mayor o menor, no queremos meterle mano ni luchar contra ella, ¿no? Pero fijaos en la concentración de la riqueza donde está, ¿no? Es decir, tarde
pero Omán, por ejemplo, es el sitio donde el 10% más rico acapara más ingresos. El 83% de la riqueza de Omán está en manos del 10% de los habitantes de Omán, ¿no? Naturalmente sultanes, ¿no? O de los jefes que se han hecho ricos. Este es un estudio del año 2020 en Estados Unidos. Ahora no han variado sustancialmente los conceptos, pero en una empresa el jefe cobraba 350.000 veces más de lo que cobraba un empleado medio, ¿no? Entonces pensar, el que gana 2.000 euros al mes, su jefe está ganando 700.000 euros al mes. Esa es la diferencia, ¿no? Diferencia notable al que parecemos no darle demasiada importancia, ¿no? O la elusión o la evasión fiscal, ¿no? Esta es otra viñeta del roto. En un paraíso fiscal, la patera de millonarios. Vaya usted a hablar de ética a los señores que esconden su riqueza en un paraíso fiscal, que de los 120 billones del PIB mundial, aproximadamente 40 billones están en paraísos fiscales. 40 billones están en paraísos fiscales, libres de impuestos, para hacer lo que cada uno le da la gana, ¿no? Los paraísos fiscales son 1/3 del PIB mundial. Y esto es una pura decisión política, como bien sabéis, ¿no? Con decir que no hay paraísos fiscales en un lugar se acabó. Mónaco no sería un paraíso fiscal, Gibraltar no sería un paraíso fiscal, Bahamas no sería un paraíso fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Son decisiones políticas que nunca se toman en perjuicio del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Luego está claro que hay algo de lo que estoy seguro que hablaremos más tarde, que es la ética y la inteligencia artificial. Y seréis como máquinas, dice el roto, simbolizando el techo de la Capilla Sixtina cuando se extiende la mano del Creador, ¿no? Un cíborg, ¿no? O, en quinto lugar, los derechos humanos. No olvidamos de que el principal derecho humano es el que no aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el artículo 29, que habla de deberes, el deber de la solidaridad, algo del que no hemos olvidado. En verdad que los derechos humanos son 30, 29 tienen que ver con el mundo de los derechos que cada quien tenemos, pero el 29, el artículo 29 precisamente habla del derecho a la solidaridad de los seres humanos para que nos movamos, ¿no? O algo que aparecía ya en el cartel de esta jornada, que es el cambio climático, ¿no? Y ese cambio climático simbolizado en esta portada del New Yorker, que es de un español, por cierto, y que se publicó en el año 2021, ¿no? Don Quijote luchando contra los molinos de viento. Es verdad también que estamos en un momento en el que hay un horizonte ético de responsabilidad sin el cual la vida en común es imposible. El horizonte siempre, la utopía está en el horizonte. Si yo me adelanto 4 pasos, la utopía retrocede 4 o se hace 4 pasos a un costado. Es decir, nunca se puede alcanzar la utopía. Y entonces os preguntaré, ¿para qué sirve la utopía? La utopía sirve fundamentalmente para seguir avanzando. Es una esperanza, como decía Caballero Bonal, como escribió el poeta español Caballero Bonal, consecutivamente aplazada. Nosotros tenemos que estar seguros de que perseguimos una utopía para alcanzar los fines que nos propongamos, trabajando extraordinariamente y trabajando con comportamientos éticos, porque la ética no es otra cosa que cumplir desde la dignidad y desde el compromiso con lo que debe hacerse en cada momento. La búsqueda de normas relativas a un aquí y a una ahora, de valores cuyo ejercicio también nos legitima. Democracia, libertad, decencia, igualdad, fraternidad, solidaridad. Difícilmente pueden ilusionarse hoy en este mundo
y pueden dirigirse personas sin comportamientos éticos que no se basen en relaciones de confianza, porque no hay porvenir para nadie sin una conducta empresarial, personal o institucional capaz de exigirse, de cumplir sus compromisos y de dar cuenta cabal de sí misma, ¿no? Desde esa perspectiva, dejadme que os cuente desde mi punto de vista qué tenemos que hacer. Tenemos que ganar 3 batallas, a mi juicio, por si sirven después para el diálogo. La primera de esas batallas tiene que ver con el mundo de la revolución, algo que a los jóvenes interesa singularmente, ¿no? Y esas 3 revoluciones pendientes son, a mi juicio, en primer lugar, ahí está, la universidad. Mirad, liderar es educar, estoy convencido de ello. Creo que solo desde la educación el hombre y la mujer nos hacemos mejores hombres y mejores mujeres, mejores ciudadanos, estupendos profesionales, solo desde la educación. La educación es un compromiso que no se agota nunca, y por mucho que estéis pensando que el crédito que os van a dar por asistir a esta jornada os va a servir para algo, os va a servir para algo, pero en el futuro tendréis que seguir trabajando cada día para conseguir que la educación os llene y os llene permanentemente. Sin educación no somos nada. Los hombres y las mujeres sin educación no vamos a ninguna parte. Y la universidad tiene que ser protagonista del cambio, y además de ser protagonista del cambio, tiene que ser capaz de liderar ese cambio. La propia universidad. Unamuno decía en un artículo que publicó en el año, me parece que fue 28 o 29, que la universidad tiene que salir a la calle, mezclarse con la gente y aprender de la gente para ese aprendizaje llevarlo otra vez a la aula. Y además de ser eso, la universidad es o tiene que ser, desde mi personal punto de vista, la conciencia crítica, la conciencia ética y la conciencia ciudadana del conjunto de la sociedad. Si no somos capaces de conseguir eso, desde las propias universidades seguramente no seremos capaces de conseguir nada en el futuro. Además de eso, la segunda tiene que ver, por alguna extraña razón, os prometo solemnemente que lo hemos probado antes de empezar. Ahí está, mira qué bien. La revolución de la mujer. Y esto, queramos o no queramos los hombres, sin revolución de la mujer no llegaremos a ningún lugar. Estamos minimizando nuestra lucha y nuestra conquista del porvenir si dejamos fuera a las mujeres, y esto se nos tiene que entrar en la cabeza y asentarse en nuestro cerebro, porque es una de las revoluciones pendientes más importantes que tenemos en el mundo. En tercer lugar, si esto quiere moverse, ahí está. La revolución ética, ¿no? La revolución ética a mí me parece que es extraordinariamente importante, y lo vais a ver a lo largo de la jornada de hoy, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿me podéis decir para qué sirve realmente la ética? Yo voy a ofrecer la posibilidad de que lo aprendáis rápidamente y bien, porque creo que esto es una castaña pilonga, absolutamente. Yo os voy a pedir que en la cátedra os hagan préstamos de este libro o lo fotocopien de este libro, porque me parece, este libro fue Premio Nacional de Ensayo en 2013 y lo escribió Adela Cortina, que es la que da nombre a esta jornada. Adela es muy buena amiga mía desde hace 30 años, más de 30 años. Nos conocimos comiendo un arroz en Valencia, delante del campo de fútbol de Valencia, cuando yo le pedía que inaugurase unas jornadas para altos directivos en mi casa, ¿no? en Mafre. Pero creo que eso, escrito con un estilo fácil, os puede llevar a que seáis en el futuro éticos, muy éticos.
porque fundamentalmente vosotros vais a ocupar puestos de relevancia en el inmediato futuro, ¿no? Y yo creo que hay que empezar por hacer a los jefes, a los mandamases, éticos, sobre todo eso. Ahí tenéis este hermoso juego. El Buda es del Betis, como yo. Y ahí dice, algunos jefes son como las nubes, cuando desaparecen el día se vuelve maravilloso. Y es cierto, en un mundo volátil, corrupto, globalizado y digital, en donde hay demasiados influencers y pocos referentes. Y tenemos que ser capaces de que los líderes sean referentes ejemplares. A ese efecto, yo he preparado un cuadro que tuve el honor de presentar hace 9 años en Belo Horizonte en un congreso mundial que se llama Ética Práctica, Decálogo de la Función Directiva, y que os puede servir, creo que os puede servir de algo si lo leéis y si después lo discutís entre vosotros, o si me queréis escribir, yo os contesto con mucho gusto. Este decálogo de la función directiva le pedí al director de la cátedra que os hiciera una fotocopia y está aquí para que luego la recojáis. Así que no me voy a detener mucho en ello, ¿no? Porque podemos pasarlo todo lo que queráis, pero parte desde el querer ser dirigente, el respeto, tener ganas de aprender y propósito de enseñar, saber delegar, luego lo veis todo, ser innovador, porque así ganamos tiempo, igualdad y conciliación, humildad y espíritu de servicio, esfuerzo, trabajo y decencia, algo que se nos olvida frecuentemente, la revolución ética y finalmente el punto 10, que es el ejemplo que nos enseñaba Séneca, ¿no? Para que crean y confíen en ti, compórtate ejemplarmente, di lo que debes y haz siempre lo que dices. Y a partir de ahí, queridos amigos, a mí me vaya a permitir que yo, como estamos, creo que todavía en tiempo, os haga una coda hablando del éxito y de la excelencia. Yo creo que estamos viviendo y padeciendo tiempos de ucronía, me vaya a permitir esta especie de coda final. Stefan Zweig, a quien os recomiendo que leáis y que leáis mucho, escribió una hermosa biografía de Erasmus de Rotterdam, el primer y gran humanista del Renacimiento, y al referirse al tiempo que le tocó vivir al primer europeo consciente de serlo, dejó una extraordinaria descripción de lo que representó aquella época. Se trata, decía Zweig, de uno de esos típicos momentos en que la humanidad se ve, por así decir, desbordada por sus propios logros y tiene que emplearse a fondo para estar a su propia altura. Y cuando el siglo XXI ha superado su primer cuarto, parece que nos encontramos en uno de esos momentos que Erasmo definió como típicos, y desde luego estamos ante un nuevo renacimiento del que deberíamos ser protagonistas. Razones no faltan para pensarlo: crisis perenne, incertidumbre creciente, polarización inexplicable en todos los ámbitos, guerra, desigualdad, corrupción, instituciones obsoletas, ausencia de líderes y, por si el panorama fuera escaso, la desconocida y emergente fuerza de la inteligencia artificial y sus muchos derivados. La efervescencia social es cada día mayor y se habla sin reparos de la reinvención del capitalismo y de la nueva función de la empresa y de las instituciones. Estamos atacados por el síndrome de la impaciencia, como os dije antes. Entonces estamos confundiendo progreso con velocidad, buscamos atajos y en consecuencia nos hemos acostumbrado a deformar la realidad para adaptarla, como la cama de Profusto, a dogmas previos, equivocados y perversos como aquellos de los que parten el propio funcionamiento político y muchas empresas e instituciones que transustancian mal y transforman el bien común en ambiciones personales. La fuerza del desánimo
el conocimiento ensoberbia, la palabra en nada. Las organizaciones no son las organizaciones, las empresas, las instituciones, no son malas en sí mismas. Son malas cuando transustancian mal. Las buenas empresas y las instituciones que quieran serlo transustancian bien antes, durante y después de las perennes crisis. Crean buena cultura. Los vicios individuales se convierten en bienes colectivos, el propósito en acción y compromiso, la debilidad en fuerza, las palabras en hechos, no en retórica, y el ejemplo en santo y seña. Muchos, sobre todo los políticos, pero también los dirigentes de cualquier ámbito, se olvida de que son las instituciones las que deben adaptarse a la realidad y a los ciudadanos, y no al revés. Sin hombres y sin mujeres, sin personas, no hay instituciones ni empresas de nada, de nada. Yo, estos días, cuando me levanto, tengo la impresión de que todos los poderes nos manipulan sin descanso, probablemente como escribió Orwell en su brillante novela 1984, el poder no es un medio, sino un fin en sí mismo, como le confiesa el gran torturador O'Brien a Winston, el protagonista de la novela 1984. Desde que tenemos conciencia, hay manipuladores mucho antes de que existiesen los influencers. Los humanos nos venimos mirando en el espejo de la historia para repetirla y buscamos ejemplos de cómo a través de los siglos nos hemos manipulado unos a otros y rebuscamos enseñanzas para poder hacerlo mejor y sacar ventaja persiguiendo el desideratum de la manipulación, un chantaje emocional del que en la mayoría de los casos la víctima no se percata. Quien manipula desprecia a las personas y la propia vida comunitaria y en definitiva engaña y desprecia la verdad. Y además cuando estamos en época electoral, polarizados, enfrentados uno a otro, en la política, pero no solo en la política, se ha puesto de moda construir el relato falso, es decir, jugar a la ucronía. Casi todos los relatos se basan en hechos posibles, pero que no han sucedido realmente. Y nos ufanamos y nos afanamos especulando sobre realidades alternativas ficticias y fabricando hechos que se han desarrollado de forma diferente o como en realidad los conocemos. Es cierto que, como señaló el historiador de la ciencia Coiré, así es la condición humana, pero no hemos aprendido absolutamente nada. Creo que tenemos la obligación de buscar la excelencia por encima del éxito. El éxito es pasajero, decía Albert Camus, y podemos tenerlo o no tenerlo, o tenerlo un ratito y dejar de tenerlo. Pero nuestra obligación es ser capaces de buscar la excelencia, es decir, el arete griego, la virtud romana, la virtud del Renacimiento libre de moralina y buscar hacer las cosas como se deben hacer, desde un punto de vista cabal, pensando en los demás, en los seres humanos que nos acompañan y de la sociedad mundana de la que formamos parte. Yo creo que es tiempo todavía de incertidumbre y de desasosiego. Todo aquello me cansa, que no me cansa. Mi alegría es tan dolorosa como mi dolor, escribió Fernando Pessoa. Y la pandemia y la guerra y el día a día y el señor Trump y lo que queráis nos ha enseñado que sobran predicadores, influencers, pseudocientíficos, opinadores, totólogos y políticos ineptos y embusteros. Y también sobran los que al levantarse cada día se creen el ombligo del mundo. La mentira moderna se produce en serie y se dirige a la masa para manipularla. Y no debéis dejar manipular. Al fin y al cabo, con pandemia, en pospandemia y en crisis perenne, la manipulación está presente en nuestras vidas y desprecia la razón y la verdad y el comportamiento ético, además de la dignidad de las personas. Porque, como nos enseñó la poeta Wisława Szymborska, la polaca, Premio Nobel de Literatura, a fin de cuentas, lo que hay es ignorancia de la ignorancia y manos ocupadas en lavarse las manos. Yo os pido, por favor, que penséis en eso y que penséis en esta frase que copié de un edificio en Nueva York. Eres personalmente responsable de ser más ético que la sociedad en la que creciste y nosotros deberíamos enseñarlo. Muchas gracias.